vamos a escribir el dominio y las expresiones para estas dos combinaciones de funciones, f de g de x y f entre g. Lo primero, como vamos a tener que calcular el dominio de cada una de estas dos combinaciones de funciones, lo primero es tener claridad sobre cuáles son los dominios de cada una de las funciones por separado. Entonces, el dominio de f de x, el dominio de una función, es todos los valores de x que pertenezcan a R y que hagan que f de x pertenezca a R también. Es decir, que exista f de x perteneciente a R. Si para una x determinada la f de x no pertenece a R, entonces no es parte del dominio. Esto, en otras palabras, podríamos decirlo en términos así como medio ingenieriles, que el dominio son todas aquellas x pertenecientes a R, tales que x es un valor procesable por la función f. Es decir, que lo puede utilizar la función f y dar un resultado. Bueno, en este caso f de x es la raíz cuadrada de 6 menos 2x. Entonces, todos aquellos valores procesables por f de x son aquellos que me den un resultado real. Entonces, aquellas x tales que lo que está dentro de la raíz cuadrada sea positivo o igual a 0, serán valores de x aceptables. Todos aquellos valores de x para los cuales 6 menos 2x nos diera negativo, no serían parte del dominio. Entonces, los valores de x que cumplen con que f de x puede dar un resultado a partir de ellos son aquellos en los que 6 menos 2x sea mayor o igual que 0. Esto lo podemos expresar como que el dominio de f de x es, de nuevo, todas aquellas x pertenecientes a R, tales que 6 menos 2x sea mayor o igual que 0. Esta expresión, si nosotros, cuando tenemos una desigualdad, recordemos que lo que hay que hacer para despejar la x, entre comillas despejar, es simplemente hacer las mismas operaciones a ambos lados de la desigualdad. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como de este lado tenemos menos 2x, nos conviene que la x no tenga un signo menos afectándose. Entonces, vamos a pasar la x del otro lado, es decir, vamos a sumarle 2x a ambos lados de la desigualdad. Con eso se me elimina el menos 2x de la parte izquierda y me aparece en la parte derecha. Esto es equivalente a pasar 2x del otro lado con el signo cambiado, pero en realidad lo que hacemos es sumar 2x a ambos lados de la desigualdad. Eso también lo hacemos en las igualdades. Las igualdades no son más que un caso particular de desigualdades. Bueno, y desde luego, para ya saber cuánto vale x, lo que hacemos es dividimos entre 2 ambos lados de la desigualdad, y lo que nos da es que 3 es mayor o igual que x. Nos gusta más poner x del lado izquierdo, entonces que 3 sea mayor o igual que x es totalmente análogo, es totalmente idéntico a decir que x es menor o igual que 3. Entonces, el dominio de f de x, que es todas aquellas x pertenecientes a R donde 6 menos 2x sea mayor o igual a 0, es equivalente a decir que el dominio es todas las x pertenecientes a R tales que x sea menor o igual que 3. Entonces ya tenemos el dominio de f, que son todas aquellas x menores o igual a 3, en otras palabras, donde x pertenece, el dominio de f de x son aquellas x que pertenecen a el intervalo menos infinito 3, cerrado el 3, el infinito siempre es abierto. El dominio de g de x, de nuevo, son todas aquellas x tales que x las puede procesar g de x. Y bueno, g de x es el valor absoluto de 2x más 5. Esto no nos puede dar nunca un valor positivo, porque es el valor absoluto de algo. Si lo que está dentro es negativo, pues nos va a dar algo positivo. Entonces, el rango de esta función sería los reales positivos. Sin embargo, el dominio, que es lo que estamos buscando aquí, pues es cualquier número real, ¿sí? No hay ningún número real que no pueda darnos un resultado de g de x. Entonces, los valores procesables por parte de esta función g de x son todos los reales, y eso lo expresamos así. ¿Sí? Todos los reales es el dominio de g de x. Ahora vamos a calcular el dominio y la función f combinada de g. ¿Sí? Entonces sería f o g, o lo que es lo mismo, es mucho más claro la notación f de g de x. ¿Sí? Lo que nos dice es que a
a la función f le voy a aplicar la función g de x. O sea, sustituimos de la función, o sea, en lugar de f de x sería f de valor absoluto de 2x más 5. Entonces a la función f de x, que es la raíz cuadrada de 6 menos 2x, en lugar de x le ponemos la función g de x. Aquí es válido este 2 meterlo adentro, ¿sí? Nos quedaría esta expresión de acá. Se puede dejar indicado así como está en esta primera parte, ¿no? Si hay dudas en cómo meter el valor dentro del valor absoluto. Cuidado, el signo menos no lo podemos meter dentro del valor absoluto, ¿sí? Entonces, si no hubiera valor absoluto, sí podríamos decir que 6 menos 4x más 10 es igual a 6 menos 4x menos 10. Sin embargo, el valor absoluto no me permite hacer esa operación o esa simplificación, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos dos simplificaciones no son correctas. Entonces, lo dejamos así como está en este punto. Entonces, el dominio de f o g de x es el dominio de f de g de x y es igual a todas aquellas x pertenecientes a R, tales que exista un resultado de esta operación. Y para que exista un resultado de esta operación, ¿qué tiene que suceder? Bueno, es mucho más claro, insisto, en esta notación. En esta notación lo que tenemos es una x que en primer lugar debe de poder ser procesada por g de x, es decir, debe de pertenecer al dominio de g, pero que además, y aquí hay algo importante, no nos interesa que x sea del dominio de f. Lo que va a procesar la función f no es x, sino es g de x. Entonces el dominio de f de g de x va a ser aquellas x que puedan ser procesadas por g de x y que además, una vez procesadas por g de x, el valor resultante de g de x sea del dominio de f. Esto es, que x pertenezca al dominio de g y que g de x pertenezca al dominio de f. Es decir, no nos interesa que x sea del dominio de f. Lo que nos interesa es que g de x sea del dominio de f. Porque lo que va a utilizar f no es x, sino g de x. Esto lo podemos expresar como que x pertenece al dominio de g. Habíamos visto que el dominio de g son todos los reales. Y que g de x pertenezca al dominio de f implica que g de x pertenece a el intervalo menos infinito 3, que lo acabamos de ver. Entonces la intersección, el conjunto de x que pertenecen a R, intersección cualquier otra cosa es pues esta otra cualquier otra cosa, ¿no? Entonces esto lo que nos da es que el dominio de f de g de x es igual a x perteneciente a R, tales que g de x pertenezca a menos infinito, 3. Que g de x pertenezca a menos infinito, 3, bueno, g de x es el valor absoluto de 2x más 5. Entonces esto quiere decir que 2x más 5, valor absoluto, debe de pertenecer a menos infinito 3. O lo que es lo mismo, valor absoluto de 2x más 5 debe de ser menor o igual que 3. Y esto tenemos dos posibilidades. Una, si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, y otra, que lo que está dentro del valor absoluto sea positivo. Entonces, si lo que está dentro del valor absoluto es positivo o igual a 0, esta expresión es totalmente equivalente a esta de aquí. ¿Sí? Si lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que 0, su valor absoluto es lo mismo que está dentro, ¿no? El valor absoluto de un número positivo es el mismo número positivo. Ahora bien, si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, es menor o igual que 0, entonces que el valor absoluto de 2x más 5 sea menor o igual que 3 implica que menos 2x menos 5 es menor o igual que 3. Es decir, si lo que está dentro es negativo, su valor absoluto es lo que está dentro cambiado de signo. ¿Sí? Entonces, cuando lo que está dentro del valor absoluto es negativo o igual a 0, yo puedo poner esta expresión
simplemente eliminando el valor absoluto y cambiándole el signo a lo que está dentro. ¿Sí? De otra manera, si el valor absoluto de menos 2 es menor o igual que 3, quiere decir que 2 es menor o igual que 3. Es decir, que menos 2 es menor o igual que 3. De nuevo, si lo que está dentro del valor absoluto es positivo, entonces esta expresión es equivalente a esta de aquí. El valor absoluto de algo positivo lo sustituimos por lo de dentro. Si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, entonces lo que está dentro del valor absoluto lo podemos sacar del valor absoluto, pero cambiándole el signo. Y desde luego, estas dos relaciones, esto sería, digamos, una parte del conjunto de los reales. Y esta sería, si se fijan, la parte complementaria de los reales. Es decir, para aquellos valores de x tales que se cumple esto se debe de cumplir para poder decir que son solución de esta expresión original. Para el resto de reales, que son esta es la que se debe de cumplir para que se cumpla la solución original. Entonces lo que tenemos es que estas dos deben de cumplirse simultáneamente para que sea una solución, y estas dos deben de cumplirse simultáneamente. Como ambos corresponden a conjuntos complementarios, esto es una solución y esta es una solución también. ¿Sí? Entonces, esta solución unión esta solución nos da la solución total. Entonces, esta y esta se deben de cumplir simultáneamente, y otro conjunto solución, es decir, o esta y esta también se deben de cumplir. Entonces, en cualquiera de los dos casos, tenemos un conjunto solución. En este caso de aquí, bueno, lo que hacemos es lo mismo. En esta parte de acá, sumamos, bueno, le restamos 5 a ambos lados de la desigualdad. Aquí hacemos lo propio también. De manera que nos queda 2x mayor o igual que menos 5. Aquí nos queda 2x menor o igual que menos 2. Y dividiendo entre 2 ambos lados de la desigualdad aquí y ambos lados de la desigualdad acá, nos da este conjunto solución. Para la otra parte o para la otra solución que es factible, igual, le restamos 5 a ambos lados de la desigualdad. Aquí le sumamos 5, cuidado porque aquí hay un menos 5, ¿sí? Entonces le sumamos el 5 para eliminar este 5 y así dejar las x de un lado y las constantes de otro lado. Aquí tenemos menos 2x menor o igual que 8. Lo que hacemos es multiplicamos por menos 1 ambos lados de la desigualdad, y entonces la dirección de la desigualdad cambia. Esto es equivalente al menos 2x pasarlo del otro lado y el 8 pasarlo del otro lado. Quedaría menos 8 menor o igual a 2x. O lo que es lo mismo, 2x mayor o igual que menos 8. Lo pueden ver de cualquiera de las dos maneras. Dividimos entre 2 ambos lados de la desigualdad, en este caso y en este caso, y entonces aquí lo que tenemos es que todas aquellas x mayores o iguales que menos 2.5 y que cumplan también con que x es menor o igual que menos 1 es una solución. También son solución aquellas x que sean menores o iguales que menos 2.5, vean que este conjunto es complementario a este, intersección con x mayor o igual que menos 4. Las que cumplen simultáneamente estas dos es el intervalo menos 2, 5, menos 1, cerrado en ambos casos. Y las que cumplen simultáneamente estas dos condiciones son el intervalo menos 4, menos 2.5. La unión de ambos intervalos nos da que x está en el intervalo menos 4, menos 1. Por lo tanto, el dominio de f de g de x es todas aquellas x pertenecientes a R, claro, que pertenezcan al intervalo menos 4, menos 1. Por otro lado, nos piden el dominio de f entre g de x. Este sería f entre g de x. El dominio de f entre g de x serían todas aquellas x para las cuales exista un valor de f entre g de x. Es
decir, que pueda ser procesable X por F entre G. ¿Qué es F entre G? Bueno, esto sería igual a F de X entre G de X, ¿sí? Entonces, para que exista solución, X debe de ser procesable por F y X debe de ser procesable por G. Entonces, X debe de pertenecer al dominio de F para poder tener el numerador de esta función, y X debe de pertenecer al dominio de G para poder obtener un denominador de esta función. Pero también debemos asegurarnos que G de X no sea 0, porque si G de X es 0, ya no podemos tener solución, ¿sí? Entonces, X debe de pertenecer al dominio de F, X debe de pertenecer al dominio de G, y G de X debe de ser diferente de 0. Entonces, el dominio de F entre G de X es, bueno, sabemos que el dominio de F es el intervalo menos infinito 3, el dominio de G sabemos que es los reales, y G de X es un valor absoluto de 2x más 5. X debe de pertenecer entonces a menos infinito 3, y también debe de pertenecer a los reales, y también 2x más 5 no puede ser igual a 0. Podemos sacar aquí tranquilamente el valor absoluto, es decir, para que esto no sea igual a 0, quiere decir que 2x más 5 no puede ser 0. Esto es, x no puede ser 2.5. ¿Sí? Despejando 5 para el otro lado, tenemos que 2x debe de ser desigual o no puede ser igual a menos 5, es decir, que x no puede ser igual a menos 2.5. La intersección de estos tres conjuntos nos da el dominio. ¿Sí? Entonces tendríamos la intersección de menos infinito a 3 con reales, que nos daría de menos infinito a 3, y esto sería todos los reales menos 2.5. Entonces nada más de este intervalo sacamos el 2.5 como, bueno, la solución sería de menos infinito hasta menos 2.5, abierto, unión de menos 2.5 a 3. Esto es, de otra forma, el intervalo menos infinito 3, excepto el valor 2.5. Y con esto se termina el problema.